Saludos, mis queridos hermanos, mis queridos amigos que siguen Vida TV. A través de sus dispositivos tenemos este encuentro en el que pretendemos, de alguna manera, ser de bendición para usted y, por supuesto, para mí también, porque lo que sencillamente está ocurriendo es que Dios me bendice porque quiero y estoy compartiendo las buenas nuevas y usted las está recibiendo. De manera pues que el hecho de que nos encontremos, eso es de Dios, eso es de Dios. Les recuerdo que la semana anterior estuvimos hablando con el lente de la economía, vamos a la Biblia, poniendo la economía como un instrumento, no como el fin. El fin es la Biblia misma. Simplemente nuestras profesiones, de que nos graduamos, el profesionalismo que podamos ejercer en el sistema. Bueno, todo eso debe estar rendido a los pies del Evangelio. Y esto es lo que me propongo. Cuando la vez anterior estuvimos conversando, tocábamos asuntos que tenían que ver con principios económicos. Esos principios económicos están en la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Unos de manera directa que se pueden percibir y otras de una manera indirecta, por complementación. Uno obtiene un principio. Al fin y al cabo, esa es la labor que el Espíritu Santo de Dios hace en favor nuestro cuando dentro de este nuevo y mejor pacto, estando el Espíritu dentro, Él nos sugiere, nos orienta, nos conlleva a que podamos visualizar, a que podamos extraer de las Escrituras esos principios que son eternos. Ahora, cada principio eterno al cual accesamos, yo soy de los que cree que cada principio lo sustenta una verdad eterna también. Y esa es la que podríamos decir en términos humanos, de que esa es la constante K. Cada principio lo sustenta una verdad. Puede ser que en la revelación, en la iluminación, en la captación, no podamos visualizar perfectamente la verdad de Dios, pero sí el principio, porque Dios está comprometido a revelar los principios y las verdades también, solo que tenemos que tener confianza de que cada principio lo sustenta una verdad. Si no, no estuviera. Y esa fusión entre principio y verdad, eso es un fundamento para la vida. Por supuesto, eso es un fundamento del Evangelio. El otro fundamento lo constituye el tiempo y el espacio, porque eh, Dios nos creó así, insertos en un espacio, sujetos a tiempo, de manera que el tiempo y el espacio configuran el otro fundamento. Pero ese fundamento, al igual que el primero, que tiene que ver con el principio, que lo sustenta una verdad, eh, tiene que ver con la ley, que tiene que ver con la ley de la fe. Esto lo estaremos tratando en su momento, más adelante, porque no es que es engorroso para entenderlo, pero sí es algo en el que nos hemos sentido retados a compartir con la iglesia. Entonces, los principios son eternos y nosotros vamos a las escrituras y podemos arrancar con la ayuda del Espíritu Santo de Dios estos principios, estas verdades, porque a Él le place. Hay tres principios en las escrituras que tienen que ver con toda la economía. Tres macro variables, que son el ingreso, el consumo y la inversión. Son tres macro variables. El consumo fácil de percibir cada vez que usted va y adquiere un bien o un servicio, usted está consumiendo, pero lo va a cubrir es por vía de un ingreso. Pero cuando se trata de querer asumir usted la responsabilidad de ser empresario o empresaria, porque es que tiene el llamamiento, porque es que usted le está prestando atención a lo que compartíamos la vez anterior, de que el que
cada uno de nosotros pudiéramos tener dentro esa capacidad empresarial, donde nos hacemos línea con lo que dice Proverbios en el capítulo 28, versículo 19. El que labra su tierra se saciará de pan. El que explota su propia fuerza y su capacidad de trabajo logrará cubrir sus necesidades. Porque es que, pero Dios lo enquistó de esta manera para que nosotros lo entendiéramos muy temprano. Entonces, las tres principales variables que aparecen en las escrituras son ingreso, consumo e inversión. En cuanto hablamos de la inversión, es la única de las de las tres microvariables, de las tres macrovariables, la única que genera riqueza es la inversión, es la inversión. En Eclesiastés, en el capítulo 11, versos que van del 1 al 8, es el pasaje que nos estamos proponiendo llevar poquito a poco, porque allá hay una cantidad de principios enorme. Dice de la siguiente manera, y me apoyo en lo que dice la escritura: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Y luego dice en el versículo siguiente, en el 2, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Lo repito, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. El Señor nos habla de la inversión, y esto lo estamos entendiendo desde hace un buen tiempo. Los economistas como eh, Barras o David Ricardo, Adam Smith, los modernos como, bueno, no tan modernos como John Maynard Keynes de la década de los 30, fueron economistas que percibieron estas verdades porque Dios las reveló. En el estudio que ellos hacían de la economía, Dios les daba en sus conclusiones, había esa parte donde Dios afecta al ser humano que está preocupado por los asuntos sociales y económicos. Entonces, allí en Eclesiastés, en el capítulo 11, versículo 2, en el 1 y el 2 nos habla de la necesidad de invertir. Echa tu pan sobre las aguas, va a pasar un tiempo y luego va a venir, vas a poder tomar otra vez ese pan. En el río del tiempo, en el río de las actividades económicas que son de carácter cíclico, usted invierte y no se preocupe que río arriba alguien está eh, invirtiendo para que el beneficio le llegue a usted. Así de sencillo. Ahora, cuando el Señor nos está hablando acá de la inversión, el pueblo de Israel fue objeto de muchos principios económicos que debían activar. Por ejemplo, el año sabático era uno de esos. Al pueblo de Israel se le dijo que tenía que hacer descansar la tierra en el año séptimo. Dios le iba a multiplicar en gran manera si ellos obedecían, porque sencillamente estaban atendiendo los lineamientos de Dios. Cada año ellos sembraban, Dios les decía cómo sembrar. Eso lo recoge en el capítulo 28 de Isaías. Entonces, este pueblo debía durante 6 años invertir, tenía que sembrar y luego cosechar hasta el año sexto. En el año séptimo debía descansar la tierra. ¿Para qué? Bueno, eso lo entendemos ahora. Para que la tierra se remineralizara, se repotenciara, la capa vegetal adquiriera los elementos necesarios para el proceso de siembra y cosecha. Cuando no se atiende este principio económico, sobre todo lo que tiene que ver con el tiempo de cómo explotar la tierra, la capa vegetal, si no se atiende, la tierra se va debilitando y termina por erosionarse totalmente
luego no tiene los nutrientes necesarios. ¿Para qué sembrar? Se convierte en un desierto, prácticamente, no más que para caminar. Esto le pasó al pueblo de Israel. Por cierto, esta práctica más la idolatría fue lo que llevó al pueblo de Israel en esclavitud a Babilonia. Eso lo dice en el Antiguo Testamento. El año de jubileo es otro aspecto que tiene que ver con lo social y lo económico, porque allí el Señor les daba en el entendimiento de la comprensión para lo cíclico de cada año hasta el año número 50, el año, este jubileo. Allí habían principios que tenían que ver con el apuntar hacia el perdón, hacia lo que él iba a hacer en la cruz del Calvario. Pero ese perdón no es solamente para el perdón de los pecados y que esto no tuviera nada que ver con el desenvolvimiento de la sociedad y de quienes tenían la responsabilidad de producir y generar riqueza, de generar bienes y servicios en favor de la sociedad. Todo esto lo pensó Dios y en ese sentido, el año, el jubileo, es el año 50, tenía que haber un perdón de todas las personas que habían incurrido en el error de no, por ejemplo, atender el año sabático. Muchos agricultores no le prestaban atención al detenerse en el año séptimo, sino que seguían explotando la tierra, sus tierras se debilitaban, las cosechas eran menores y terminaban en la quiebra. Por tanto, acudían a otros que sí obedecían y tenían que vender o proponer que sus hijos inclusive fueran entregados para el servicio, no de esclavos, pero sí que estuvieran al servicio de ser explotados económicamente hablando. Entonces, hasta ellos mismos se prestaban para eso y cuando llegaba el año 50, el tiempo de jubileo, tenía que haber un perdón de todos esos errores cometidos administrativamente por no atender los lineamientos de Dios. Entonces, las propiedades que habían pasado a manos de quienes tenían mayor talento y obediencia, entonces ellos tenían que regresarlo. Esto es una forma eh, del jubileo que debe ser atendida en nuestros días. Por ejemplo, en el mundo actual, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano y todas esas organizaciones que utiliza la ONU, la Organización de Naciones Unidas, eh, no perdonan nada, no perdonan nada. El país tiene que pagar lo que pidió prestado, con intereses que definitivamente no les permite a los países, con lo que le queda después que pagan los intereses, atender pues las inversiones necesarias en infraestructura, las inversiones necesarias en educación, en dar respaldo para que la actividad empresarial y microempresarial puedan llevar a efecto sus inversiones y desarrollar su aparato productivo. Eso no es posible porque el Fondo Monetario Internacional, las fórmulas que ellos plantean a los países que tienen necesidades, que no han atendido los lineamientos de Dios, que explotan sin control el año sabático y donde no hay justicia en el jubileo, no hay perdón, pues no los perdonan tampoco. Y esta es la razón por la que muchos países que acuden al Fondo Monetario Internacional nunca se recuperan económicamente hablando. Nunca. Podrán decir lo que sea, pero la información que tenemos durante muchos años, inclusive que se maneja a niveles universitarios en nuestras escuelas de economía, no existe ningún país que se haya recuperado después que se haya sometido a las fórmulas, entre comillas, de ayuda del Fondo Monetario Internacional. Ninguno, porque es que no se hace conforme a Dios. El año del jubileo no es considerado ahí. Si todavía accedieran en este momento a pasar por alto y existiera el perdón
de las deudas, bueno, los países pudieran reactivar su economía, pero el egoísmo de los más poderosos, de los que no temen a Dios, no lo van a permitir, de manera que esto va de mal en peor. Y todos los bienes van a manos de unos pocos, por tanto, lo que se supone que debía ser una democracia como sistema de gobierno, una libertad, no, no, esto volvemos otra vez al punto donde el modo de producción que va a terminar, el modo de producción que va a terminar en los siglos venideros, perdón, en estos años de este último ciclo, va a ser algo parecido a la monarquía. Para que tenga sentido lo que dicen las escrituras, va a haber el anticristo, va a surgir como la, va a ser el Mesías de parte del diablo para proponer la salvación de las economías, la salvación de las personas con su fórmula. Y eso es lo que está establecido en las escrituras. Hacia allá vamos. Todo va hacia muy pocas manos, reducida, hasta que queda uno que es el que va a proponer la salida feliz. Mentira. Dios tiene principios económicos desde siempre para que el hombre atienda los lineamientos divinos y no tener que incurrir a tanto dolor por causa también del pecado que se multiplica. Y eso lo podemos ver en la palabra corrupción. ¿Qué país no está sujeto hoy a ese pecado tan terrible? Pero antes de que continuemos con asuntos que tengan que ver con lo social y político, sigamos como metiéndole lente a las escrituras. La, la solución, de acuerdo a lo que dice la Biblia, está en el plano de lo que Dios vino a proponer en la persona de Cristo Jesús, la salvación. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a morar en el hombre experimenta cambio, el hombre sin tocar su libre albedrío, pero el hombre llega a experimentar cambios que le producen gozo, que le producen alegría. El hombre vuelve al reencuentro con el espíritu no contaminado, donde su conciencia es liberada y en donde voluntariamente en un proceso de santificación se propone cada vez que pierda el pecado poder sobre él, que pierda el pecado poder sobre él. Y esto lo seguiremos haciendo con tesón hasta que la presencia del pecado ya no esté más en nosotros. Este es el punto donde la escritura dice que entra la acción máxima de gracia que tiene que ver con la glorificación del ser. De manera pues que la misma salvación incluye todos estos aspectos. Continuemos. Eh, Cuando hablamos de la necesidad de tener que invertir, el Señor dice, no acumules. Una y otra vez le dijo a aquel hombre que no acumulara, que invirtiera. ¿Por qué? Porque la inversión, como es la macro variable que genera riqueza, esa es la que va a activar el aparato productivo y esto lo pensó Dios. Como Dios sabía que habían personas que no iban a obedecer a todos sus lineamientos y que iban a empobrecer, pero la misericordia de Dios hizo que el hombre atendiera el hecho de tener que invertir para que se generaran los bienes y servicios necesarios para todos. Por supuesto, el que es empresario y el que piensa mejor cuando ofrece su fuerza de trabajo y está percibiendo los ingresos necesarios, eh, va a obtener beneficios, va a obtener ingresos, va a obtener salarios, va a obtener lo que necesita para cubrir sus necesidades y poder ayudar a otros. Es por esto que la inversión desde la perspectiva escritural tiene dos objetivos.
tiene dos fines. Uno, hablemoslo sencillamente, un objetivo de la inversión es el cielo. Allá está nuestro banco donde tenemos que depositar. Y el otro objetivo es la tierra, donde llevamos actividades, donde nos involucramos en los principios económicos que son, ah, que están estrechamente relacionados unos con otros. Cuando hablamos del cielo, cuando hablamos la necesidad de invertir, estábamos, estábamos, estamos abordando lo que la escritura dice: reparte a 7 y aún a 8, porque no sabe el mal que vendrá sobre la tierra. Siempre hay incertidumbre. No sabemos, de acuerdo a los factores que influyen, los atmosféricos, los relacionados con el clima, con todas estas irregularidades a las que se ha sometido la creación por causa del pecado en el pasado y que se ha venido complicando hasta el presente, hay muchas incertidumbres y también incertidumbre porque el hombre no entiende perfectamente lo que está pasando. Lo que está pasando, por ejemplo, a niveles de los desplazamientos de, de las especies, el desplazamiento de los bloques intercontinentales que ocasionen en un momento determinado movimientos telúricos. De eso el hombre no tiene control. El hombre no tiene control, tiene una sospecha de cuándo van a suceder las temporadas de los huracanes, aunque los huracanes y los tifones, esos estaban previstos para bendición, se ha tornado en maldición para los seres humanos porque desconocemos y no, por un lado, desconocemos y no tenemos la potencia ni tenemos la capacidad de poder controlar esos fenómenos naturales. Y por otro lado, porque sencillamente eh, construimos ciudades en lugares donde no se deben construir. En fin, en lo que el Señor quiere es que nosotros atendamos de que tenemos que invertir, no acumular, invertir permanentemente. ¿Por qué? Porque la economía hay que activarla. La economía hay que activarla. Cuando nosotros queremos orientar nuestra inversión en el cielo, que por cierto el Señor Jesucristo nos recomienda que hagamos depósitos en el banco del cielo, eso lo hacemos con un principio escritural que se llama dar. Lo repito, dar. No dar alocadamente, sino bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Porque muchas veces el enemigo quiere venir y nos quiere engañar. Si el diablo te quisiera engañar, dice la Escritura, no lo permita. ¿Cómo no lo permita? Bueno, no te ha dado sabiduría el Espíritu Santo de Dios. Uno sabe cuando alguien lo viene a manipular. No demos. Demos de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo de Dios y así estaremos activando el aparato productivo. Les voy a poner un ejemplo. En la depresión de los años 29, 30, 31, 32, en esa que se denomina la crisis de los años 30, que sufrió el mundo capitalista, eh, había hambre por doquier. De repente las teorías económicas no funcionaron porque hablaban de la mano invisible del laissez-faire y de que la economía se controlaba automáticamente por esta mano invisible. No, 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 no. Ese eran conclusiones erróneas. Luego se entiende un poco más. Y hubo una proposición de un inglés llamado John Maynard Keynes, quien propuso, atendiendo, y yo estoy diciendo ahora que se estaba atendiendo lo que está establecido en la escritura. Él sugirió que para poder activar el aparato productivo era necesario que las personas tuvieran un mínimo de ingreso para activar ese aparato productivo. Para que el inversionista, cuando tuviera unos dineros, él podría orientar
una parte al consumo y otra parte a la inversión, y así se activaba el aparato productivo. Para aquellos años de los 30, Keynes propuso que el Estado le diera, y esto lo hicieron aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica, $5 diarios le pagaban a las personas, hacían una cola enorme, pero ellos los ponían a trabajar. Les decían en la mañana, bueno, aquí tienen, hagan una zanja o hagan huecos, y les decían hasta dónde tenían que hacer la zanja y a qué profundidad los huecos. Cuando llegaba la tarde le decían, tápelos otra vez, los tapaban otra vez y al término del día le daban $5 o unos pocos dólares. Así tendrían estos trabajadores la posibilidad de que por un ingreso mínimo ellos pudieran comprar el pan o todos los insumos necesarios para la subsistencia. Así se activó el aparato productivo. Nació entonces otra perspectiva de la intervención estatal en la actividad económica. Solo que hoy día el Estado ha intervenido tanto que tiene puestos hasta de hot dog en muchos países, especialmente en Venezuela, quieren intervenir toda la economía y eso no puede ser. Tiene que haber un límite, pero eso es un asunto de los economistas de cada país. En todo caso, lo que quiero resaltar es el hecho de que allí está en evidencia la sugerencia que hizo Maynard Keynes en los años 30 de dar un mínimo de ingreso para que las personas pudieran comprar el pan, la mantequilla, la leche y poder subsistir. Eso hizo que se activara el aparato productivo. Eso es lo que Dios quiere cuando debemos entender que si hay personas que en este momento, porque no supieron utilizar el tiempo, ni estudiaron, ni se prepararon para la vida, bueno, hoy están quebrados. No le hicieron caso al año séptimo. No le hicieron caso. Y están hoy por razones de enfermedad, por razones de mala cabeza, pero están quebrados. Pero esas personas tienen que seguir viviendo y tenemos que seguir generando. Dios ha provisto que por vía de la misericordia nosotros sembremos. Eso se llama en la Biblia sembrar, dar. Y eso es inversión. Dios garantiza de que esa inversión va a tener una contraprestación que va a emanar de Él para bendición de quienes se atrevan a obedecer. Hay una porción en la Escritura que la encontramos en Segunda de Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 8, que me propongo a compartir con usted a través de una versión que me gusta mucho, que es la versión Dios habla hoy, la que se denomina Peshita, que dice de la siguiente manera: Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones, para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. La Escritura dice, ha dado generosamente a los pobres y su justicia permanece para siempre. Dios que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para que su siembra y la hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Más claro no puede ser. Repito, segunda de Corintios, capítulo 9, versículos 8 al 10. Si nosotros atendemos esta sugerencia, estaremos cumpliendo con lo que Dios dice en cuanto a que tengamos que invertir en el cielo. Cuando usted está diezmando, usted debe manifestar fe. ¿Cómo? Usted no va a dar el diezmo después que saque la cuenta y cobra todas sus necesidades porque pone en riesgo el diezmo. El diezmo se da por fe. ¿Y sabe cuál es la fe? Que lo primero que usted va a apartar de sus ingresos es el diezmo. Lo aparta y después va y le invite a todos los gastos que tiene pendientes. Porque si, repito, si usted lo hace a la inversa, puede ocurrir que no le quede tan poquito después que ha cubierto sus gastos y tenga que dar el diezmo, le queda tan poco que le entran nervios. Entonces vienen los acuerdos. No, señor, yo no lo voy a dar esta vez, sino que lo voy a dar la próxima vez.
O yo te los doy doble. Pues, ¿cómo? Si se está complicando con la primera vez, la segunda vez va a ser peor. Y allí vienen las concesiones. Cuando alguien me pregunta a mí, yo le respondo en estos términos. En el Antiguo Testamento estaba previsto que los israelitas no diezmaran. La próxima vez tenían que agregarle el 20%. Ahora, si usted puede llegar a hacer concesiones con Dios y es tan riguroso con Dios y ama tanto a Dios que la próxima vez va a tener que sumarle al 10% el 20% de esos 10% para que esté al día. Eso es ley y eso no lo va a resistir usted. De manera que termina no dándolo y acudiendo a la misericordia de Dios. Pero no está cumpliendo con el asunto de dar y de recibir. Los diezmos, repito, son para darlos de una vez del 10% que usted tiene como ingreso. Porque el diezmo es para aprender a obedecer. A veces nuestros bolsillos necesitan convertirse. No queremos dar los diezmos, no queremos alinearnos con eso. Muchas personas tienen lidia con esto, pero hay que seguir, hay que seguir educando. El Señor dijo en un momento determinado, esto lo recoge Lucas, con paciencia, ganaréis vuestras almas, dijo Jesús. Nuestra alma tiene que ser ganada, alinearse, a quererse alinear con los pensamientos de Dios, con los mandamientos de Él, porque esos son los que mayormente nos benefician sin ningún tipo de restricción. Las bendiciones vienen porque sí, cuando nos alineamos a la voluntad del Señor. Entonces, cuando nosotros decidimos diezmar y ofrendar, que es otra cosa, entonces nosotros estamos atendiendo a lo que ya estaba establecido en la ley. Ah, no, que eso no es para nosotros porque pertenece a la ley de Moisés. Pero en la ley de Moisés dice, indefectiblemente diezmarás. Porque es que Dios sabe que con el 10% en su disposición usted aprende a obedecer. El que diezma aprende a obedecer. ¿Para qué? Para que llegue un momento de la madurez en su vida que no le va a importar el 10%, sino que lo va a dar todo. Ahora no es para que lo revienten económicamente, sino que detrás de eso lo que Dios está buscando es que nosotros no tengamos ningún tipo de reserva para no dar el 10%, sino darnos nosotros mismos. Porque al fin y al cabo eso es lo que Dios quiere. eh, en eso de el bautismo, sumergido en una verdad en donde nosotros tenemos que morir con Dios. ¿Cuándo morimos con Dios? Cuando nos negamos a nosotros mismos totalmente. Y eso tiene que ver también con el ayuno. Cuando nos damos, cuando morimos nosotros, cuando nos negamos a nosotros, cuando nos negamos a ese, a ese egoísmo que es el centro de nuestra vida, cuando todavía no hemos alcanzado la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, cuando estamos en el proceso de la regeneración, cuando estamos en el proceso de la santificación. Eso es muy importante. Pero nadie quiere abordar eso desde esta perspectiva, pero sí tienen principio económico muchas de nuestras acciones y de los lineamientos que Dios nos coloca para que nosotros, los hijos de Dios, estemos atentos a ello y nos garanticemos una vida de victoria permanentemente. Bueno, quiero detenerme en el comentario porque el tiempo ha llegado a su fin. El Señor dice, y lo repito otra vez, no acumule, invierta. Creo que la vez anterior estuvimos tocando por qué invertir, porque así es como usted puede salir de la pobreza como empresario. En fin, eso lo tratamos la vez anterior, pero aquí solamente tocamos la que tiene que ver con sembrar, dar, que es la inversión para el cielo. Porque definitivamente, recuerde que la salvación es por fe. La fe, por ejemplo, en griego, es pistis. Eso se llama fe.
logramos englobar con la palabra pistis en griego la idea que Dios nos da de fe. Pero cuando necesitamos convertir esa fe en un verbo, la forma verbal es pisteo, y ese pisteo es traducido como creer. De manera que el creer es la acción de tu fe. Cree, cree al Señor Jesucristo y participa de todo lo que involucra la palabra salvación. Recuerde que nosotros invertimos en tiempo, en bienes y servicios, en recursos, y esos recursos pueden ser económicos y financieros. Nos detenemos, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, invitándoles muy cordialmente para que siga toda la dinámica planteada y ofrecida desde Vida TV. Vida TV es una bendición, hermano. Gracias a las personas que se han suscrito y que sé que están pasando nuestras producciones, las están pasando a otras personas y está aumentando el número de suscriptores. Y los comentarios son muy positivos. Damos gracias al Señor por eso, porque de alguna manera lo que podamos entender de las escrituras al compartirlos en estos términos, hay muchos que son de grande bendición, de grande bendición. Así que los invitamos a seguir nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Nos pueden ubicar como @Vida TV Play, en nuestro canal de YouTube como Vida TV Play. Debe seguir activando la campanita para que reciban las notificaciones de un nuevo programa. Nos puede ubicar en Spotify como Vida TV Play y seguiremos en el contacto necesario para que usted esté pendiente, active esa campanita y esté pendiente para que podamos hacerle Vida TV y Proyecto Real este cargamento de ricas bendiciones en su oportunidad. Por ahora que el Señor me los bendiga en sumo grado.